Hola, mi nombre es Valentina Bustamante y en esta cápsula educativa veremos cómo fueron las ideas republicanas y liberales durante el siglo XIX, cómo éstas nos llevan más adelante a las independencias, a las creaciones de Estados-nación en América, pero para eso tenemos que saber cuáles fueron estas ideas republicanas y liberales durante el siglo XIX. Los legados de la Ilustración y la Revolución Francesa, donde sus ideas se expandieron a fines del siglo XVIII, fueron fundamentales para los procesos políticos que se desarrollaron en Europa y América durante el siglo XIX y en la conformación del liberalismo, que es una doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo y la limitación del poder del Estado. Estas ideas sentaron las bases para el desarrollo de los sistemas de gobierno republicanos, en los cuales los ciudadanos eligen a sus autoridades máximas y la vida en sociedad está regulada por leyes, entre otros principios fundamentales, que vamos a ver a continuación. Durante el siglo XIX, la mayoría de los estados europeos incorporaron en sus regímenes políticos los principios básicos liberales. Entre ellos se destacan, primero, la soberanía popular. ¿Qué entendemos por soberanía popular? Cada ciudadano es soberano y ejerce la soberanía directamente. Para lograr un modelo representativo, Sieyès concibió la soberanía nacional, la que por medio de las elecciones periódicas elegiría a sus autoridades. Se concibe así un gobierno que cuenta con el respaldo de la mayoría de quienes son ciudadanos. Otro principio básico del liberalismo es la separación de los poderes del Estado. Las funciones ejecutiva, legislativa y judicial del Estado deben estar separadas como poderes independientes para que así permitan la existencia de controles y equilibrios que limitan las facultades del gobierno. Estas ideas derivan de planteamientos de Montesquieu, que es un pensador de la Ilustración, y que lo expresan en su obra Del espíritu de las leyes, escrito en 1748. Finalmente, otro principio liberal fue la igualdad ante la ley y la necesidad de tener una constitución. Debía existir una carta fundamental que definiera las características y responsabilidades de las autoridades y que contuviera los derechos y deberes de los ciudadanos. Asimismo, se debía consagrar la igualdad ante la ley, reconociendo la igual naturaleza y atributos esenciales de todos los seres humanos. A fines del siglo XIX, la mayoría de los estados liberales europeos tenían monarquías constitucionales, a excepción de Francia y Suiza, donde se consolidó la república. En América, en cambio, partiendo por Estados Unidos, la república fue el sistema de gobierno que se consagró tras los procesos de independencia. A lo largo del siglo XIX, las ideas liberales fueron aplicadas en ámbitos importantes como son la política y la economía, dando así origen a distintas formas de organizar el gobierno y la sociedad. Algunas de las expresiones más importantes de estas ideas fueron, en el ámbito político, el parlamentarismo. En Inglaterra, la Declaración de Derechos firmada por el Parlamento en el año 1689 dio origen a una monarquía parlamentaria e incorporó principios liberales, como la división de poderes y la soberanía popular. El parlamentarismo fue más tarde adoptado por otras naciones europeas y del resto del mundo, siendo su característica central la supremacía del poder legislativo sobre el ejecutivo, es decir, la supremacía del Parlamento sobre el poder ejecutivo, y su aplicación tanto en sistemas monárquicos como republicanos. Otra forma de organizar el gobierno, inspirada en las ideas liberales, fue el constitucionalismo. Este tuvo por finalidad primordial limitar la autoridad por medio de la instauración de leyes que regularan la vida en sociedad dentro de cada estado y garantizar los derechos y libertades de las personas. Así,
Durante el siglo XIX, una serie de países se organizaron a partir de una constitución que les aseguraba la prevalencia de las leyes por sobre el arbitrio de los individuos. Entre las características de una constitución se encuentran: primero, organiza la estructura del Estado. Define si el Estado se organiza de modo federal o unitario, además de establecer los diversos cargos que lo administren y sus funciones. Luego, define la organización política, es decir, fija el sistema político y delimita los poderes del Estado, estableciendo los controles para garantizar la división de los poderes y favorecer el equilibrio del poder y eficiencia de su gestión. Finalmente, establece los derechos y deberes de las personas. Se incluyen las garantías fundamentales de todos los ciudadanos y los mecanismos de participación y representación política. Algunas de estas formas de organización continúan hasta la actualidad. Por ejemplo, hoy existen diferentes tipos de regímenes parlamentarios en el mundo y casi todos los estados se regulan por una constitución. Tal como en el siglo XIX, con las ideas liberales, ambas expresiones del liberalismo buscaban fomentar las libertades públicas y la representatividad en la elección de los gobernantes. En el siglo XVIII, los filósofos ilustrados postularon que las personas nacían iguales en capacidades y tenían ciertos derechos. Algunos de estos fueron recogidos en documentos como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Durante el siglo XIX, los liberales europeos y americanos fomentaron una difusión de ideales que llevaron a un mayor reconocimiento de estos derechos. Uno de los más importantes fue la libertad individual, que debía ser respetada y resguardada por el Estado, y se manifestaban derechos muy importantes como los siguientes. Primero, la libertad de pensamiento, es decir, el derecho a pensar y expresar las propias ideas y de disentir de las contrarias sin ninguna presión de la autoridad. Segundo, está la libertad de reunión y asociación, es decir, el derecho a reunirse libre y pacíficamente y de formar grupos, organizaciones o sociedades. Además, tenemos la libertad de expresión y de prensa. Esto es el derecho a exponer toda clase de ideas, opiniones y hechos a través de cualquier medio y sin censura previa. Y finalmente, otro derecho o libertad que existía es la libertad religiosa. Este derecho otorga plena independencia de practicar cualquier religión o credo sin imposición previa. Otro de los derechos más relevantes para los liberales del siglo XIX fue la propiedad privada, que vamos a ver que es el pilar fundamental del liberalismo económico. En el siglo XIX, la esclavitud era una situación aceptada en muchos lugares del mundo debido a que en la época colonial, potencias como España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda utilizaron esclavos al servicio de su crecimiento económico. Sin embargo, las ideas liberales fueron el fundamento para movimientos abolicionistas, que a fines del siglo XIX habían logrado la abolición de la esclavitud en casi todos los países occidentales. A pesar de estos avances, una de las mayores contradicciones del liberalismo extendido durante todo el siglo XIX fue que la promoción de los derechos individuales benefició fundamentalmente a los hombres blancos de Europa y América, dejando fuera a numerosos grupos, como los afroamericanos, las mujeres, que debieron esperar a mediados del siglo XX para que fueran reconocidos sus derechos. Ya vimos la influencia del liberalismo en lo político. Ahora, ¿cómo influyó el liberalismo dentro del plano económico? El deseo de acrecentar la libertad económica surgió en Europa a fines del siglo XVIII, como una reacción a la intervención de los gobiernos en materias económicas. Este pensamiento fue llamado librecambismo
y tuvo entre sus principales ideólogos al economista escocés Adam Smith. Entre los principios fundamentales del liberalismo económico del siglo XIX estaban la búsqueda del máximo beneficio personal. ¿Qué quiere decir esto? Para los defensores del liberalismo, la iniciativa privada era el factor principal para el movimiento de los mercados. Según esto, las personas debían trabajar y vender para su propio enriquecimiento. El Estado no podía intervenir. La frase divulgada era el laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, y hacía referencia al rol limitado que debía tener el Estado en la economía. La acumulación de capitales y competencia para los empresarios, de hecho, tenían que poseer maquinaria y dinero que les permitía desarrollar industrias y negocios. Por otra parte, la competencia les permitía generar más y mejores productos desde la perspectiva del capitalismo. Otro principio económico era la defensa de la propiedad privada. ¿Qué quiere decir esto? El trabajo y las ganancias permitían adquirir bienes que debían quedar bajo custodia exclusiva de sus propietarios. Es por esto que resultaba necesaria la existencia de leyes que protegieran la propiedad. Y finalmente, el último principio del liberalismo económico es el libre mercado. ¿Qué quiere decir? El bienestar económico se obtenía de la relación entre consumidores y productores, quienes deciden qué, cómo y para qué producir sin la intervención del Estado. El siglo XIX fue un periodo de activa integración de los mercados mundiales. Los países se preocuparon de exportar e importar productos considerando las ganancias, en el marco de una economía cada vez más libre y abierta. Los países industrializados de Europa, junto con Estados Unidos y Japón, dominaron los mercados, por lo que se crearon grandes diferencias entre estos y las economías menos industrializadas que se dedicaban a la exportación de las materias primas. Retomemos entonces qué aprendimos en esta cápsula. Primero vimos los principios republicanos, que son la soberanía popular, la separación de los poderes del Estado, la igualdad ante la ley y necesidad de una constitución. Después vimos las expresiones del liberalismo en lo político y en lo económico, representado con el parlamentarismo, el constitucionalismo, el reconocimiento de los derechos individuales y el abolicionismo. Y finalmente vimos algunas características del liberalismo económico, ¿cierto? Vimos sus principios, que son la acumulación de capitales y competencia, la defensa de la propiedad privada y el libre mercado. Con esto podemos dar por finalizada la cápsula del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero para ver si es que entendieron un poco de lo que vimos en esta pequeña cápsula, ustedes tienen que hacer la guía que se les enviará por su profesor. Pueden ver cuantas veces sea necesario esta cápsula para responder todas sus dudas. Ahora me gustaría también dejarles un desafío. Hagamos un meme que represente alguna de estas características que vimos del liberalismo político o del liberalismo económico. Como por ejemplo este. Espero que todos se encuentren muy bien. No olviden enviar su actividad a su profesor y nos vemos en una próxima cápsula.